Hoy les traemos un caso verdaderamente perturbador. Uno que dejó una cicatriz profunda en quienes lo conocieron y una sombra oscura sobre una tranquila comunidad. La noche del 23 de agosto de 2022, Alessandra Mattuzzi, una mujer de 56 años, volvía a casa como cualquier otro día. Vivía en una zona residencial al norte de Bolonia, en la calle Vía de Arcobaleno, en un complejo de departamentos típico de la región. Eran aproximadamente las 9 de la noche. Mientras se acercaba a su edificio, iba hablando por teléfono con su hermana menor. Todo parecía normal, tranquilo, sin sobresaltos, como tantas noches antes. Pero esa rutina se rompió en un instante. De pronto, la llamada fue interrumpida por ruidos extraños, casi imperceptibles al principio, pero lo suficientemente inquietantes como para poner en alerta a su hermana. Del otro lado de la línea, comenzó a escuchar pasos apresurados, golpes sordos, y lo que sonaba como una pelea. Luego vinieron los gritos. Gritos llenos de pánico y desesperación. La situación escaló en segundos. Los ruidos se intensificaron, y luego, el silencio. La llamada se cortó abruptamente. Su hermana, horrorizada, no perdió tiempo. Llamó a emergencias e intentó explicar lo que había oído. Al mismo tiempo, los vecinos del edificio comenzaron a salir de sus departamentos, alertados por el alboroto. Algunos intentaron intervenir, pero todo había ocurrido demasiado rápido. La policía llegó en cuestión de minutos, pero ya era tarde. El silencio que cayó sobre la entrada del edificio era pesado, denso, ominoso. Lo que había sucedido dentro apenas empezaba a salir a la luz. Alessandra Mattuzzi nació y creció en Italia. A sus 56 años, trabajaba como representante de ventas en una boutique de moda femenina. Su vida profesional estaba íntimamente ligada al mundo de la moda, una industria que amaba profundamente. Quienes la conocieron la describen como puntual, ordenada y sumamente respetuosa. Era apreciada por su trato amable, su confiabilidad y su serenidad. Pero detrás de su carácter profesional, había una mujer profundamente humana, cercana, empática, siempre atenta a los demás. Mantenía una relación muy cercana con su familia, en especial con su madre, quien vivía en una residencia de cuidados especiales. Alessandra la visitaba con frecuencia, sin importar la distancia ni el cansancio. Durante 2 años, su vida se vio marcada por una etapa muy dura, la enfermedad terminal de su padre. En ese tiempo, Alessandra se convirtió en su cuidadora principal. Le ofreció apoyo, compañía y cuidados hasta el último momento. Tras la pérdida, le costó recuperarse emocionalmente. Se volvió más reservada, evitaba nuevas relaciones y se resistía a los intentos de sus seres queridos por animarla a rehacer su vida. La persona más cercana a ella seguía siendo su hermana menor, Stefania. Hablaban todos los días. Compartían sus planes, sus preocupaciones, sus pequeñas alegrías. Su vínculo estaba cimentado en la confianza y una comprensión mutua profunda. Alessandra también era activa en redes sociales. En sus perfiles mostraba fragmentos de su vida, viajes, eventos, momentos laborales y reuniones familiares. No llevaba una vida solitaria, pero sí tranquila. Prefería la calma de la rutina, la estabilidad. Las fiestas ruidosas y las reuniones espontáneas no eran lo suyo. Su mundo giraba en torno a su trabajo, el cuidado de su madre, las llamadas diarias con su hermana y el cariño de su mascota. Era una vida discreta, predecible, pero segura. Hasta que todo cambió. Fue a través de las redes sociales donde alguien irrumpió en su mundo. Al principio con palabras amables, mensajes de aliento, pero esa conexión terminaría por destruir la paz que tanto le había costado construir. Ese hombre era Giovanni Padovani, futbolista profesional y modelo ocasional. Originario de Agrigento, Sicilia, tenía 26 años cuando contactó por primera vez a Alessandra Mattuzzi. En aquel momento, formaba parte de un equipo de fútbol. No tenía antecedentes ni escándalos públicos. A simple vista, era el retrato del éxito joven. Cuerpo atlético, bien presentado, seguro de sí mismo. Sus redes sociales mostraban un estilo de vida muy activo, entrenamientos, sesiones de modelaje, viajes. Sus publicaciones atraían cientos de comentarios y likes, sobre todo de mujeres. Parecía accesible, simpático, extrovertido. Nada en su comportamiento en línea levantaba sospechas. Por el contrario, proyectaba la imagen de un hombre equilibrado, sociable y encantador. Pero la imagen era solo eso, una fachada, y tras ella se escondía una verdad mucho más oscura.
Fue en el verano de 2021 cuando Lisandra Matuzzi se topó con el perfil de Giovanni Padovani. Como suele pasar en estos tiempos, su primer contacto fue a través de redes sociales. A pesar de que había una diferencia de edad de más de 30 años entre ellos, él proyectaba una imagen madura, tanto en su aspecto como en su forma de vivir. Desde los primeros intercambios, Padovani mostró interés genuino. Mantenía conversaciones profundas, reflexivas. Para Lisandra, que no estaba buscando una nueva relación, esa conexión fue sorpresiva, pero no alarmante. En algún momento, él le confesó que había pasado por problemas de salud en el pasado. Esa muestra de vulnerabilidad tocó una fibra sensible en ella. Más adelante, su hermana Estefania señalaría que fue precisamente la empatía de Lisandra lo que permitió que entre ambos se creara un lazo emocional tan estrecho. Poco a poco, la comunicación se volvió cotidiana. Se enviaban mensajes con frecuencia, intercambiaban fotos, hablaban por teléfono. Giovanni preguntaba por su día, compartía anécdotas de sus entrenamientos y hablaba de su progreso profesional. Su tono era cálido, incluso tímido al principio. Le agradecía por su comprensión y le hacía saber cuánto valoraba tener contacto con ella. Todo parecía sincero, natural, cotidiano en el mejor de los sentidos. Cuando por fin se conocieron en persona, Padovani se mostró respetuoso, tranquilo, atento. No tenía prisa. Había viajado desde otra ciudad solo para pasar unos días con ella. Durante esa visita, conoció su hogar, su rutina diaria y a las personas más cercanas. Respetó sus límites. Un gesto en particular quedó grabado. Giovanni se ofreció visitar a la madre de Lisandra en el asilo donde vivía. Fue un detalle que no pasó desapercibido. Era una señal clara de que estaba dispuesto a formar parte de su vida tal como era. Desde entonces, sus visitas a Bolonia se volvieron frecuentes. Pasaban tiempo en su casa, salían a caminar, exploraban la ciudad juntos. Él la acompañaba en sus diligencias diarias, se interesaba por sus actividades y demostraba un compromiso emocional evidente. Tomaban fotos juntos, él las publicaba en sus redes y le enviaba mensajes llenos de afecto y apoyo. Solía elogiar su apariencia, su bondad y esa serenidad con la que parecía enfrentar todo. La relación creció en un ambiente de confianza. En esa etapa, la diferencia de edad no parecía importar. Giovanni la trataba con respeto, la llamaba fuerte, hermosa y madura. Lisandra no estaba acostumbrada a ese tipo de atención emocional por parte de un hombre, pero todo en su comportamiento parecía auténtico. Estefania, quien había visto algunas de sus conversaciones, confirmó que al principio parecía ser alguien correcto, educado, sin señales de manipulación. Poco a poco, Lisandra empezó a verlo como un apoyo, alguien en quien confiar. Podía hablar con él sin sentirse juzgada. Tocaban temas cotidianos, pero también asuntos muy personales. Giovanni le enviaba pequeños regalos, le escribía por las mañanas y antes de dormir. No parecía invasivo ni controlador. Simplemente estaba ahí, con una presencia constante y aparentemente afectuosa. Pero todo eso comenzó a cambiar. A unos meses de haber iniciado la relación, a comienzos de 2022, surgieron las primeras señales de alarma. De pronto, Giovanni comenzó a llamarla con mayor frecuencia, mucho más de lo habitual. Sus preguntas se volvieron detalladas, incluso invasivas. Quería saber con quién hablaba, qué hacía, en dónde estaba. Lo que antes eran charlas casuales, ahora se sentían como interrogatorios. Su tono también cambió. Empezó a mostrarse inseguro, convencido de que a Lisandra le ocultaba algo. Esas sospechas se volvieron insistentes. Incluso llegó al punto de contactar a Estefania, su hermana, para intentar que se pusiera de su lado. Lo que empezó como una duda, pronto se convirtió en acusaciones constantes y agresivas. Estefania recuerda que sus llamadas se volvieron tensas, difíciles. Él alzaba la voz, lanzaba acusaciones sin fundamento y se negaba a escuchar cualquier objeción. Hablar con él era agotador. Eventualmente, Estefania decidió cortar toda comunicación. Pero Lisandra no hizo lo mismo, al menos no de inmediato. Aunque su comportamiento se volvía cada vez más inestable, ella seguía en contacto. Evitaba confrontaciones, intentando calmar los ánimos. Buscaba una salida pacífica, pero Giovanni no dejaba de cruzar límites. La confianza se había desmoronado por completo. Padovani empezó a mostrar celos por cualquier interacción a Lisandra con otras personas. Incluso publicaciones neutras en redes sociales se convertían en motivo de discusión. Le exigía explicaciones por cada me gusta, cada comentario.
La relación se volvió insostenible. Llamadas en plena madrugada, mensajes sin sentido, situaciones creadas como si fueran emergencias. Sus acciones se tornaron erráticas. Pasaba de estallidos agresivos a súplicas desesperadas. Alessandra comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo el control de su propia vida. Y aún así, no veía una salida clara. Giovanni se había incrustado en su rutina, en sus emociones, en su día a día, con una intensidad asfixiante. Fue a inicios de 2022 cuando la situación escaló más allá del acoso emocional. Tras una de sus visitas, Alessandra notó algo extraño. No podía acceder a sus cuentas digitales. Su correo, sus redes sociales, todo parecía bloqueado. Al intentar recuperar el acceso, descubrió que las nuevas contraseñas contenían nombres y frases estrechamente vinculadas a Padovani. El control ya no era solo emocional, también era digital. Fue entonces cuando Alessandra comenzó a sospechar que Giovanni había accedido directamente a su computadora, cambiando las contraseñas de sus cuentas para tomar el control absoluto. Pero eso no fue todo. Sus acciones no se limitaron al mundo digital. Casi al mismo tiempo, Alessandra descubrió que su cuenta de WhatsApp estaba vinculada a un dispositivo desconocido. Al revisar con más detalle, encontró instalado un software espía en su celular. Era un programa que permitía a alguien espiar sus conversaciones, leer sus mensajes y seguir en tiempo real con quien hablaba. Lo que esto significaba era claro. Giovanni Padovani la estaba vigilando a distancia. Estaba espiando cada uno de sus movimientos digitales y accediendo, sin permiso, a su información más privada. No se trataba de un accidente. Fue un acto intencional, planeado, meticuloso. Las sospechas de Alessandra se confirmaron cuando comenzó a hacer comentarios que hacían referencia directa a conversaciones privadas. Sabía exactamente con quién había hablado y a qué hora. La acusaba de estar en contacto con otros hombres, incluso cuando esas conversaciones jamás habían existido. Sus acusaciones se basaban en su propia interpretación paranoica de lo que veía. Actuaba con una seguridad escalofriante. Y su respeto por la privacidad de Alessandra ya no existía. El control se había extendido a cada rincón de su vida digital. Y al mismo tiempo, la presión se intensificó. Padovani empezó a exigirle a Alessandra que le enviara videos cortos de su entorno cada 10 minutos. Pequeñas grabaciones que sirvieran como prueba de dónde estaba y con quién. Si ella se negaba, él explotaba en ataques de furia. La acusaba de mentir, amenazaba con dejarla y le exigía actualizaciones constantes. Su tono se volvió autoritario. Alessandra ya no se sentía parte de una relación. Se sentía vigilada, controlada, atrapada. Con el tiempo, descubrió que Giovanni no solo había tomado control de su celular, sino también de las cámaras de seguridad en su departamento. Había logrado acceder a su sistema de vigilancia. La estaba observando, en tiempo real. Uno de los mensajes recuperados entre Giovanni y su madre lo dejó claro. Él le había enviado una captura de pantalla de Alessandra, tomada directamente de la cámara de su casa. Otro acto de invasión, otro nivel de control, otro límite roto. Alessandra no tenía idea del alcance real de esta intromisión. Y mientras tanto, todo empeoraba. En la segunda mitad del 2022, el comportamiento de Padovani se volvió abiertamente agresivo. Ya no solo la vigilaba por internet. Ahora, también la seguía físicamente. Comenzó a aparecer en su edificio sin previo aviso. Se quedaba afuera durante horas, observando sus ventanas, esperando a que regresara. La sensación de seguridad desapareció. Ni siquiera en su propio vecindario se sentía a salvo. Los vecinos empezaron a notarlo. Uno dijo haberlo visto intentando entrar al edificio. Otro lo vio en la azotea. Alessandra comenzó a pedirle a sus vecinos que, por favor, no le abrieran la puerta si veían a Giovanni. Estas súplicas nacían desde el miedo constante. Ella ya no sabía si se iba a detener. De hecho, había dejado de ocultar sus intenciones. Eventualmente, comenzó a dañar sus pertenencias. Su auto fue vandalizado. En una ocasión, cortaron los cables que alimentaban las luces. También manipuló la electricidad en su departamento. Desatornilló los fusibles para cortar la luz. Todo con un propósito: obligarla a salir, generar un encuentro cara a cara sin testigos. Buscaba crear una situación en la que ella no tuviera escapatoria. Objetos rotos, gritos, señales de forcejeos, se convirtieron en parte de la rutina. Los vecinos escuchaban discusiones violentas, golpes. Los celos de Padovani y su necesidad obsesiva de control eliminaron cualquier resto de cordura.
Ya no quedaba ni una sola línea sin cruzar. En un momento, volvió a subir al techo, esta vez con la intención de entrar por la fuerza. Esto ocurrió después de que Alessandra se negara a dejarlo entrar. Su conducta ya era claramente peligrosa, inestable. La salud mental de Alessandra se deterioró rápidamente. Vivía en estado de alerta. Sentía miedo cada vez que se acercaba a su casa, cada vez que abría una ventana o ponía un pie en el pasillo. Empezó a cargar gas pimienta en su bolso, algo que jamás había hecho antes. Les confesó a sus seres cercanos que tenía miedo de regresar a casa. El pánico se había convertido en parte de su rutina. Para sentirse un poco más segura, de vez en cuando se quedaba con su hermana. Estefania la recibía, aunque todo lo que estaba pasando la llenaba de angustia. Pero ni siquiera esas noches fuera eran suficientes. Alessandra no podía estar lejos por mucho tiempo. Su perro seguía en el departamento. Tenía un vínculo emocional fuerte con él. Volver a casa no era una opción, era una necesidad. No podía abandonarlo, ni su hogar, y eso la hacía vulnerable. Significaba que nunca podría escapar por completo del acecho de Giovanni. Los meses de julio y agosto fueron particularmente intensos. Alessandra sabía que su vida estaba en peligro. Se lo dijo a Estefania. Le confesó incidentes concretos de agresión, de acoso. Aún así, seguía buscando una salida pacífica. Evitaba el enfrentamiento directo, aferrada a la esperanza de que, de algún modo, él cambiara. Pero la obsesión de Giovanni Padovani no hizo más que profundizarse. Para él, la distancia no era un límite, era una ofensa personal. A medida que el peligro crecía, Alessandra Matti tomó una decisión: buscar protección. El 29 de julio de 2022, presentó su primera denuncia formal ante la policía. En ella, detalló el comportamiento de Padovani, el acoso constante, las invasiones a su privacidad, las amenazas implícitas y explícitas. Adjuntó pruebas, capturas de pantalla de mensajes intimidantes, fotografías que demostraban su presencia cerca de su domicilio, con la esperanza de ser escuchada. Pero no se tomaron medidas de protección inmediatas. Las semanas siguientes fueron una pesadilla en pausa. Alessandra seguía viviendo con miedo, en alerta constante. Aún así, mantuvo contacto con las autoridades. El 3 de agosto regresó a la comisaría, esta vez con más evidencia. Aportó nuevos datos, nuevos incidentes de acoso. Sin embargo, la investigación seguía en fase preliminar. Ninguna medida de protección fue dictada, ninguna orden, ninguna vigilancia. 5 días después, el 8 de agosto, presentó una nueva denuncia. El acoso no había cesado. Padovani seguía merodeando su residencia, tratando de entrar, alterando su tranquilidad. Alessandra expresó abiertamente su miedo. Sabía que esto ya no era algo que pudiera manejar sola. Documentó casos concretos: cortes de luz, daños a su automóvil, intentos de allanamiento. Los actos venían acompañados de mensajes con un tono cada vez más amenazante. El 13 de agosto tuvo lugar una cuarta reunión con las autoridades. Una vez más, Alessandra declaró que temía por su vida. Denunció que Padovani la seguía, la vigilaba, manipulaba su entorno, usaba tecnología para rastrear cada uno de sus pasos. En el expediente ya figuraban citas textuales de los mensajes de Giovanni. El lenguaje utilizado era claramente amenazante. Una de sus declaraciones fue especialmente estremecedora: "No quiero morir". Esa frase lo decía todo. Reflejaba el estado mental en el que vivía. Pero la respuesta oficial fue tibia. No hubo acciones contundentes. No se emitió ninguna orden de restricción. No se advirtió formalmente a Padovani. No se estableció vigilancia en el edificio. Las autoridades alegaron que necesitaban más declaraciones de testigos. A pesar de que Alessandra ya había entregado un registro minucioso de intrusiones, acoso, daños a su propiedad y manipulación del sistema eléctrico del hogar, los investigadores mencionaron que algunos testigos estaban de vacaciones. Eso ralentizaba el proceso. Desde la fiscalía, algunos funcionarios sostenían que el caso no representaba un riesgo inmediato para la vida, ya que no había evidencias de daño físico directo. Para ellos, esto era un caso de acoso, no una amenaza letal. Esa perspectiva resultaría, más adelante, fatal. Alessandra hizo todo lo que estaba en sus manos para protegerse. Pidió ayuda, documentó cada paso, alertó a las autoridades sobre el peligro real. Los hechos se desarrollaban a gran velocidad, y aún así, no hubo ninguna intervención que pudiera frenar a Padovani.
No se implementaron órdenes cautelares. No hubo protocolos de seguimiento. Ella seguía viviendo con miedo, esperando, con cada amanecer, el siguiente ataque. Después de su muerte, su familia alzó la voz. Expresaron con contundencia que esta tragedia pudo haberse evitado, porque los signos de alerta eran evidentes. El comportamiento de Giovanni Padovani había pasado de una obsesión insistente a una intimidación abierta, violenta. Sus actos eran planeados, repetitivos, peligrosos, pero a nivel institucional no hubo intervención significativa. El 20 de agosto de 2022, solo 3 días antes del crimen, Padovani escribió una lista en su celular. Fue hallada posteriormente en la app de notas. La lista contenía artículos específicos, cinta adhesiva, un martillo, cuerda o esposas. También escribió los pasos a seguir: simular una conversación con Alessandra, convencerla de dejarlo entrar, llevar las herramientas necesarias. No había margen de duda. Esto no era un arrebato impulsivo. Era un acto premeditado, planeado con una precisión escalofriante. Su preparación fue física, concreta. El 21 de agosto, Padovani salió de Sicilia, donde se encontraba por compromisos deportivos, y viajó a Senigallia bajo el pretexto de asuntos personales. Desde ahí, se dirigió a Bolonia. Llegó el 22 de agosto. El trayecto quedó confirmado con rutas y horarios. No le dijo a Alessandra que iba. Su visita fue secreta, una clara señal de que planeaba tomarla por sorpresa. Ya en Bolonia, escondió un martillo en un arbusto cercano al departamento de Alessandra. Había identificado previamente una zona apartada dentro del complejo residencial. Colocó la herramienta de manera estratégica para tenerla al alcance cuando llegara el momento. Este solo acto revela el nivel de cálculo que tenía. Los investigadores también descubrieron que había subido a la azotea del edificio para vigilar la llegada de Alessandra. Eso ocurrió apenas horas antes del crimen. Y uno de los hallazgos más alarmantes fue una entrada en su diario digital, un texto escrito semanas antes, que revelaba más de lo que cualquiera hubiera querido imaginar. El 2 de julio, Giovanni Padovani escribió una nota en su teléfono: "La voy a acabar, porque ella me acabó emocionalmente". Se pintaba a sí mismo como la víctima. Acusaba a Alessandra de haberlo usado, de haberlo hecho ver como un hombre inestable. La nota no dejaba lugar a interpretaciones. Justificaba su plan, detallaba su resentimiento y mostraba plena conciencia de lo que iba a hacer. Sé que terminaré en prisión. Esta nota explicará a la policía lo que ella me hizo. Lo tenía decidido. Su mente ya había cruzado una línea irreversible. Esto no fue una explosión repentina. Fue una ejecución calculada para recuperar, según él, el control. La mañana del 23 de agosto de 2022, Giovanni Padovani ya estaba en Bolonia. Había llegado el día anterior, sin avisar a nadie. Alessandra no tenía idea de que él estaba ahí. Pasó el día acechándola en las sombras, observando cada uno de sus movimientos. Desde un punto cercano al complejo donde vivía, esperó, pacientemente, el momento exacto. Horas antes, se había asegurado de recuperar el martillo que había escondido. Todo estaba planeado. Todo estaba listo. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, Alessandra se acercó a la entrada de su edificio. Estaba hablando por teléfono con su hermana. Padovani, ya posicionado, se acercó. En segundos, estaba junto a ella. Del otro lado de la línea, Estefania escuchó el cambio abrupto en la voz de su hermana y luego los sonidos inconfundibles de una lucha. Según los registros de la llamada y los testimonios de testigos, Alessandra intentó defenderse, pero el ataque fue brutal, inmediato. Padovani tomó el martillo y golpeó. El primer impacto fue tan violento que la cabeza del martillo se desprendió del mango. Cuando el arma se rompió, no se detuvo. Siguió golpeándola con los puños, en la cabeza, en el cuerpo. Luego, tomó una banca de hierro forjado que estaba cerca de la entrada y la usó como arma. La levantó y descargó múltiples golpes sobre ella. Terminó el ataque con una furia descomunal. La autopsia reveló al menos 20 lesiones distintas, muchas de ellas fatales. Traumatismo en el cráneo, en el pecho, en las extremidades, múltiples fracturas y marcas en el cuerpo que evidenciaban que fue arrastrada por el suelo, a pesar de los gritos y del caos que atrajo a varios vecinos. Giovanni no huyó, se quedó ahí. Cuando la policía llegó, lo encontraron sentado, con calma, cerca de la entrada del edificio. Los agentes declararon después que no mostraba pánico ni agitación.
Cuando le preguntaron algo, respondió: «Qué bueno que llegaron». No opuso resistencia. Su comportamiento fue descrito como sereno, consciente, lúcido. Alisandra fue trasladada de urgencia al hospital más cercano, pero las heridas eran demasiado graves. Murió minutos después de su llegada. La brutalidad del ataque, su intensidad, la cantidad de heridas, la fuerza aplicada, llevó a las autoridades a clasificar el crimen como un acto de crueldad extraordinaria. No intentó huir, no escondió el arma, no quiso simular un accidente. Todo indicaba una ejecución deliberada, premeditada. Los testigos que presenciaron los últimos momentos dijeron que actuó rápido, sin dudar. Algunos intentaron intervenir, pero no llegaron a tiempo. Estefania, aún en línea durante el ataque, llamó de inmediato a emergencias. Su testimonio fue clave para reconstruir los hechos. Desde el primer golpe hasta el último, pasaron apenas unos minutos. Un crimen que marcó el fin de una escalada larga y aterradora. Desde la presión psicológica, pasando por el acoso, la vigilancia digital, hasta llegar al acto físico y final. Ese día, Padovani no mostró señales de crisis emocional. No estaba fuera de control. Sus acciones fueron frías, metódicas, en perfecta coherencia con lo que había escrito semanas antes. Tras ser detenido, Giovanni fue trasladado a un centro psiquiátrico. No mostró remordimiento. Durante la primera entrevista, se negó a declarar. Más adelante, hizo varias declaraciones espontáneas, tratando de culpar a Alisandra. Decía sentirse traicionado, devastado emocionalmente. Aseguraba que sus actos fueron producto de una angustia insoportable. Pero los investigadores ya habían establecido que todo había sido planeado. Con tiempo, con lógica, con intención. Su defensa solicitó una evaluación psiquiátrica. El tribunal evaluó posibles trastornos, paranoia, comportamiento obsesivo. Pero los expertos fueron contundentes. Padovani sabía exactamente lo que hacía. Era capaz de entender y controlar sus actos. Se descartó cualquier diagnóstico de inimputabilidad legal. Antes de recibir su sentencia, Padovani pronunció una última declaración. Dijo que se sentía como si hubiera vivido una pesadilla. Y añadió: «Si el tribunal considera que estoy mentalmente sano, entonces merezco la pena máxima». Durante el juicio, Giovanni Padovani se describió a sí mismo como un hombre roto. Intentó presentar el crimen como el resultado de una presión emocional insoportable, supuestamente provocada por Alisandra. Pero el tribunal fue claro. Rechazó de forma contundente su versión de los hechos. Las circunstancias del caso, el nivel de planeación, el contenido de sus propias notas y su comportamiento frío tras el ataque apuntaban a una sola conclusión. Giovanni sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Su intento por culpar a la víctima, alegando una devastación emocional, fue considerado infundado. El tribunal determinó que sus actos no fueron producto de una crisis mental. Fueron impulsados por celos patológicos y un deseo de control absoluto. Sus justificaciones no eran más que una estrategia para racionalizar un crimen meticulosamente planeado. Pero la violencia no terminó con el asesinato. Después de la muerte de Alisandra Matuzzi, el espacio digital se convirtió en un nuevo campo de agresión. Las noticias del caso desataron una ola de comentarios en redes sociales. Muchos de ellos, crueles, inhumanos. La atacaron por su edad, por su aspecto, por su manera de vestir, por atreverse a estar con un hombre más joven. Algunos incluso defendieron al agresor. Alegaban que él había perdido la cabeza porque fue engañado, o que era demasiado sensible. Pero uno de los comentarios más indignantes vino de una figura pública. Donatello Alberti, presidente regional de la Cruz Roja Italiana, escribió: «Con solo verla, se entiende por qué sentía celos». Presionado por la indignación nacional, intentó justificarse agregando: «Las mujeres deberían comportarse con más modestia, como nuestras abuelas». El repudio fue inmediato. Alberti fue destituido de su cargo, pero el daño ya estaba hecho. Alisandra, una mujer que ya no podía defenderse, se convirtió en blanco de una nueva forma de violencia, el odio digital. Ante esto, su familia decidió actuar. Presentaron una denuncia colectiva contra 25 usuarios responsables de los mensajes más hostiles y crueles. La Fiscalía de Bolonia abrió una investigación inédita, un proceso penal de gran escala por ciberacoso. El debate público evolucionó, pero no hacia la justicia, hacia otro tipo de agresión. Más silenciosa, más impune. Esta vez,
dirigida contra una víctima que ya no podía responder. El 12 de febrero de 2024, Giovanni Padovani fue declarado culpable de acoso y asesinato con violencia extrema contra Lisandra Matuzzi. Recibió la pena máxima, cadena perpetua. El tribunal subrayó múltiples agravantes: la premeditación, la crueldad del acto y la total falta de remordimiento. También se reconoció el patrón de acoso, control y manipulación psicológica que precedió al crimen. Ese mismo día, se dictó sentencia contra los 25 usuarios implicados en el ciberacoso. Todos fueron considerados responsables. El fallo marcó un precedente histórico para combatir la violencia digital. Desde el ámbito legal, se abrió una nueva puerta, la de la rendición de cuentas, también en el espacio virtual. En términos clínicos, lo que Padovani demostró se conoce como síndrome de Otelo, una patología de celos delirantes que lleva a una persona a convencerse, irracionalmente, de que su pareja le es infiel. Giovanni mostraba todos los signos: control extremo, acusaciones constantes, invasión a la privacidad y agresividad creciente a perder el dominio de la relación. No se trataba de celos comunes. Este trastorno implica pensamientos obsesivos, ruptura con la realidad y una total incapacidad para la autocrítica. En sus formas más severas, puede derivar en violencia, incluso en asesinato. Gracias por haber llegado hasta aquí. Tu apoyo es muy importante y ayuda a que este canal siga creciendo. Si este contenido te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides dejar tu like, compartirlo y escribirnos un comentario. Tu participación hace toda la diferencia. Nos vemos pronto.